video es dar a conocer el programa de cursos para la enseñanza, materiales de apoyo para docentes de educación primaria. A continuación, desarrollaremos el formato de evaluación formativa. Diferentes autores definen a la evaluación formativa como un proceso que sirve para recabar información, con el fin de revisar y modificar la enseñanza y el aprendizaje. La información que se busca en este proceso tiene relación con las representaciones mentales, saberes previos, estrategias que los estudiantes utilizan para lograr resultados. La información obtenida incluye los errores, ya que se trabaja a partir de él como una instancia más de aprendizaje y de las ideas previstas de los estudiantes, que suelen ser ingenuas, correctas, incorrectas, incompletas. Información muy valiosa tanto para el docente como para el estudiante, permitiéndole al docente mejorar la enseñanza y al estudiante mejorar su aprendizaje. A través de la retroalimentación, un modo de regular los procesos de enseñanza y de aprendizaje, un diálogo flexible entre el docente y los estudiantes y entre estos últimos, acerca de sus resultados y sus desempeños. Para que la autonomía y la metacognición, es decir, la reflexión sobre su propia práctica, se ponga en juego, es fundamental que la evaluación sea transparente, clara, que permita las decisiones de todos los involucrados, dándole voz a los estudiantes, es decir, una evaluación democrática y participativa. El docente no es solo el que evalúa. Una de las características de la evaluación formativa es que cobra importancia la participación de los estudiantes. Por tal motivo, se amplía el concepto de evaluación. Se incluye ahora lo que es la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. 3 dimensiones de la evaluación formativa para ser trabajadas cualitativamente, que no llevarían nota, es decir, no tienen ningún valor numérico. ¿Qué entendemos por autoevaluación? Consiste en que el propio estudiante sea quien evalúa su propio proceso de aprendizaje. Es una oportunidad para estimular la autonomía. El estudiante de esta manera desarrolla y tiene oportunidad de tomar decisiones y ser responsable en su propio proceso de aprendizaje. Le permite tener conciencia de sus logros, errores y establecer aspectos a mejorar durante el proceso de aprendizaje. ¿Qué entendemos por la coevaluación o evaluación entre pares? Trasciende la mera opinión de los compañeros, es decir, por el contrario, es brindar una devolución a sus compañeros respecto de su desempeño en la tarea, con el fin de hacerle ver cuáles son sus logros y aquellos aspectos que deben mejorar en su tarea. Por último, la heteroevaluación es llevada a cabo por el docente. Consiste en una devolución al grupo clase, señalando las fortalezas y las debilidades, pero fundamentalmente aquellos aspectos en los que tiene que mejorar, se va a basar el docente fundamentalmente en la observación de los desempeños y en las evidencias que va obteniendo. En la evaluación formativa, los 3 actores claves en este proceso es el docente, el estudiante y los pares. El docente como en su rol de mediador, de guía en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, el estudiante como protagonista de su propio proceso de aprendizaje y los pares quienes les devuelven en espejo aquello que no pueden ver en sí mismo para mejorarlo. La evaluación entonces formativa permite tanto al docente como a los estudiantes poder visualizar su punto de partida, ver hacia dónde quieren llegar y cómo avanzar, superando las dificultades, a través de reconocer sus debilidades y fortalezas. ¿De qué manera? A través de la retroalimentación y la metacognición, que se lleva a cabo durante todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Por medio de esta se activa la autoevaluación y la coevaluación con la finalidad de ofrecer orientaciones y sugerencias para la mejora de los aprendizajes. En la evaluación formativa
Son diversos los instrumentos de evaluación. Uno de ellos es la lista de cotejo o también denominada lista de control. ¿En qué consiste? Es un instrumento de valoración, de revisión y al mismo tiempo puede funcionar como referente para ajustar el desempeño. Muestra avances y tareas pendientes de modo tal que pueda intervenir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar, intervenir a través de la retroalimentación y la metacognición constantemente. Permite determinar el cumplimiento o no cumplimiento de unos determinados indicadores. Se diseña estableciendo 2 o más categorías: sí, no lo presenta, necesita ayuda. Otro instrumento de evaluación es la escala de apreciación o de estimación. Tabla con criterios donde cada uno de los criterios se pueden evaluar mediante varios niveles de desempeño. Como se muestra en el ejemplo, se puede utilizar siempre, muchas veces, algunas veces, nunca. Otro de los instrumentos es la matriz de valoración o rúbrica, como la conocemos. Esta incluye criterios que traducen las expectativas relativas al aprendizaje, la importancia de una producción o de un proceso. Incluye también niveles de calidad de cada criterio, desde el más bajo hasta el más alto y desde el novato al experto. Y por último, los indicadores, que intentan describir la calidad de cada uno de los criterios visibles para quienes van a mirar. El portafolio o portfolio es un instrumento que permite una colección de documentos de trabajos realizados por cada estudiante, exhibiendo sus esfuerzos, progresos y logros. En él se incluyen, por ejemplo, los borradores de una serie de producciones escritas con las sugerencias realizadas por el docente. Otro instrumento de evaluación y muy utilizado es la bitácora, un cuaderno en el cual el estudiante registra los avances y resultados preliminares de un proyecto. ¿Cómo evaluamos una secuencia a partir del formato provincial de secuencia didáctica? El punto de partida es a través de la evaluación diagnóstica. En las actividades globales, donde a través del análisis del problema se diseña un desafío que permite estimular, motivar y orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. A su vez se construyen y se plantean los criterios que van a orientar todo el desarrollo de la secuencia didáctica. Y estos criterios se construyen conjuntamente entre el docente y el estudiante. Dentro de la secuencia didáctica, en las actividades analíticas, se llevan a cabo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. La enseñanza de contenidos, pero la enseñanza de contenidos en profundidad, necesarios para el desarrollo del desafío. La evaluación en esta instancia es a través de diferentes instrumentos, como pruebas escritas, guías, exposiciones orales, instrumentos que pueden llevar indicadores de logros, es decir, para obtener una nota numérica. La siguiente fase, la siguiente actividad, la actividad de comunicación, se hace explícita la metacognición y la revisión de los criterios en el instrumento de evaluación elegida. Esto permite obtener información para saber qué debo trabajar, cuáles son las dificultades del grupo clase que se necesita trabajar para ser abordada continuamente en una nueva secuencia didáctica. Es decir, por lo tanto, que la evaluación formativa se lleva a cabo antes de comenzar cada secuencia con el diagnóstico. ¿Por qué? Porque permanentemente estamos evaluando. Durante el desarrollo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje se realiza retroalimentación y metacognición a partir de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Y se revisan los criterios en el instrumento de evaluación elegido. Un aspecto a tener en cuenta en la evaluación formativa son las emociones, son las inteligencias múltiples, el generar un clima positivo en el aula. ¿A qué me refiero con un clima positivo en el aula? Al trabajo colaborativo, pero ese trabajo colaborativo solamente se va a establecer si el docente
mira a los alumnos, los escucha a los alumnos, a los estudiantes y le da participación. Es decir, hablamos de que una evaluación democrática, bien, democrática porque debe construir los criterios de evaluación junto con el docente. Participativa porque el mismo alumno es participante de su evaluación, es decir, él puede autoevaluarse y decir cómo trabajar o cómo mejorar o en dónde estoy. Otro aspecto es el tema del error. Bueno, la evaluación formativa lo que permite a través del error es trabajar sobre el error, no marcándolo, sino trabajar sobre el error. Es decir, el niño debe equivocarse para poder aprender, porque nosotros tenemos que tomar a partir de este error y poder trabajar las emociones, poder trabajar las inteligencias múltiples, porque los chicos, más allá de que tienen desarrolladas ciertas inteligencias o ciertas capacidades, las inteligencias están todas. Lo que hay que hacer es desarrollarlas. Esta es la función del docente. El docente es el que lo va a guiar, el que lo va a encaminar, va a ser un tutor, pero va a saber también cuándo tiene que retirarse. Ahí es cuando el chico adquiere su autonomía, el que pueda ser autónomo y pueda generar su propio proceso de aprendizaje, que pueda reflexionar sobre eso, reflexionar sobre qué está aprendiendo, cómo está aprendiendo, para qué le sirve lo que está aprendiendo. Esto para que el aprendizaje, lo que él aprenda, sea significativo y pueda aplicarlo en distintos contextos, no que quede como un conocimiento inerte, como compartimento estanco, sino que esto que yo aprendo ahora, ¿para qué me sirve? Para relacionarlo con la vida diaria, para la vida. Otro aspecto que todos ya en San Juan tienen el libro, los docentes, el manual de orientación de secuencias didácticas, que si bien hemos trabajado con un instrumento de evaluación que es la lista de cotejo, hay varios otros instrumentos. Lo importante de los instrumentos de evaluación es trabajarlo cualitativamente. ¿Por qué? Porque de esta manera yo puedo seguir trabajándolos en secuencias, o sea, mirar qué desempeños se han logrado medianamente y cuáles faltan por lograr para seguir trabajándolos en secuencias siguientes. De la lista de cotejo o de la lista de apreciación o de una rúbrica del instrumento que se elija, yo puedo desprender indicadores de logros, aspectos más detallados de aquel indicador tan específico. Y a ese indicador de logro que va a ir en la elección oral, en la prueba escrita, se le coloca una nota, ¿sí? Un puntaje, para poder obtener de ahí una nota numérica en una lección oral, una exposición, en una guía de trabajo. Y se va a complementar, se va a triangular la evaluación en lo cualitativo con lo cuantitativo, ¿sí? Porque un número no dice nada si no va acompañado de qué aspectos, ¿sí?, estoy logrando y qué me falta mejorar. Bueno, la evaluación formativa, las tres dimensiones de la evaluación formativa, la coevaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación, no son cuantificables, es decir, no llevan una nota numérica, porque un alumno no puede ponerle una nota a su compañero, porque esto haría que ellos empiecen a competir entre ellos. Y la idea es que no compitan, la idea es que a través de la retroalimentación ellos puedan mejorar sus aprendizajes. La idea es hacer sugerencias y no colocar una nota que hace que el alumno se sienta que se comparen con otros. De esta manera, la evaluación formativa lo que va a permitir es que los alumnos puedan mejorar su aprendizaje, pero también le va a permitir al docente poder reflexionar sobre sus propias prácticas y poder transformarlas. Gobierno de San Juan, Ministerio de Educación, hacia la calidad educativa.